Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión, y feliz año nuevo. Estamos en el año nuevo ya. Espero que hayan vivido unas felices vacaciones, aquellos que han descansado en vacaciones, pero sobre todo una feliz Navidad, y que el niño haya nacido en el corazón de cada uno de ustedes. Pues volvemos con un nuevo programa de Vidas con Luz, y en este caso con una invitada joven que, bueno, su nombre ya es magnífico porque significa paz. A Irene Oliva Saura, una joven murciana que quiere ser, a ver si no me equivoco, maestra de religión. Eres maestra, profesora de religión. Profesora. ¿Te gusta profesora o te gusta maestra? Pues como soy de secundaria, creo que mejor profesora. Es que es secundaria, los niños son maestra. Claro, maestra. Me siguen diciendo maestra, seño. Luego nos contarás por qué secundaria, porque creo que es muy interesante que lo comentes, sí, y lo digas por tu propia experiencia, ¿no? Pero vamos a irnos al inicio. Tú quieres ser, y estás siéndolo, y estás terminando los estudios para poder ejercer perfectamente como profesora de religión concretamente, porque desde pequeña has vivido la fe en casa. Pues, ¿qué me cuentas de esas historias de infancia? ¿Cómo eras tú? ¿Cómo vivías aquella fe en casa, etcétera? Pues yo nací en una familia cristiana, católica, y la fe siempre ha sido muy importante. Mi infancia ha sido muy bonita, rodeada de mi familia, y claro, al ser la primera hija, la primera nieta, la primera sobrina, pues... O sea, has sido primera de todo. La primera de todo. Sí, vieja. Ahora no. Abuelos, padres, tíos, todo el mundo contigo. Todo el mundo, todo el mundo. ¿También sería agobiante? No, yo me dejaba querer. Yo me dejaba querer, muy bien, sí. Y bueno, esa es mi madrina, yo ahí tendría un añito o así, y mi madrina ha estado mucho conmigo. Bueno, el mejor plan para mí era irme con ella a su casa y ver películas, ¿no? Luego también, ¿por qué soy profesora? Pues mis tíos han sido profesores, bueno, siguen siendo profesores o maestros, monitores de tenis, de pádel, y Amparo ha sido para mí pues como si fuera mi segunda madre. ¿Y tu madre también? Digamos, un ejemplo, un modelo. Me estaba recordando un poco también mi infancia, porque yo me aprendí los números y las letras con un juego que había de cubos, y fue mi tío, uno de los hermanos de mi madre, porque yo también era, por parte de mi madre, el primer nieto y el primer sobrino. Entonces todos jugaban conmigo, y mi tío me compraba cosas y tenía tiempo mientras dejaba a la novia de estar con su sobrino. Y entonces, claro, ahí me enseñaban las letras, los números, y el otro me enseñó la guitarra que tocaba conmigo, o sea, jugar con los titos. Bien, pues vives la fe en casa, vives la realidad también de la enseñanza, pero luego te dedicas a otra cosa, o te vas por otro lado. ¿Cómo haces? Pues yo siempre he querido ser desde pequeñita, porque cuando yo tenía 4 años, mi hermano, Juanito, que le digo yo, nació con una enfermedad importante, que es epilepsia, y el espectro autista pues tiene diferentes... Ese, guapísimo. 4 años después que tú. 4 años después que yo. Y entonces ya pues cambia un poco la percepción de familia, ahora tenemos que estar pendientes de él. Yo de pequeña no me enteraba mucho, ahora sí que me entero cuando ya vas creciendo y vas madurando, vas viendo pues los esfuerzos que han hecho los padres y demás. Y yo veo mucho ahora cómo la fe nos ha ayudado muchísimo. Ahí está Juanito, creo que antes de operarse tendría 1 año o 2 tendría. Y siempre me ha gustado mucho cuidar, proteger, y desde pequeñita yo quería ser maestra de educación especial. Pero fui creciendo, fui madurando, bachillerato y demás, y yo creo que luego dije, casa, familia, casa, creo que me va a desgastar mucho. Yo soy muy empática, me llevo mucho las cosas a mí, y dije, bueno, pues voy a ser profesora de secundaria, que es algo que yo... fue una etapa muy compleja para mí, porque pues, no me centraba estudiando, no me motivaba, nunca he suspendido religión ni música. Entonces, religión y música. Eso, por ahí. ¿Y gimnasia, educación física? Sí, ahí sí que la suspendí una vez, porque es que mis tíos son deportistas, pero yo no he sacado esa rama. Eran las 3 que todo el mundo aprobaba, decían, ¿no? Las Marías. Sí. Pues sí, al final dije, bueno, pues voy a hacer una carrera que es súper bonita, que me ayuda mucho a la hora de ser profesora de religión, que es Historia del Arte.
Pero yo decía, no, yo quiero ser profesora secundaria, quiero ser un rayito de luz en los alumnos, que es una etapa muy compleja. La etapa de la adolescencia, la etapa del crecimiento, que es verdad que el niño marca tendencias, siendo niño recibe mucho, pero la etapa que va a crecer y a formarse es la adolescencia. Y hoy día tenemos tanto problema por tanta información desorientada y hoy con la salud mental que estamos hablando y con toda esa historia. Y claro, también tú viviste una etapa ahí difícil, porque tú eras un poco extraña con tus amigas, distinta a tus amigas. Yo soy un poquillo bicho raro. Yo prefería, en vez de salir de fiesta o un viernes por la noche o un sábado, en vez de irnos por ahí, yo prefería quedarme en casa. El mejor plan para mí era quedarme en mi casa con mis padres, viendo una película o yendo a misa un sábado por la noche, y luego pues, nos íbamos con un amigo sacerdote a tomar una pizza. Ese para mí, yo ahí era feliz. Y yo sé que perdí amistades rechazando esos planes, ¿no? Porque al final es lo normal, con 14, 15, 16 años, lo normal es que te quieras ir de salir con el cura y con los demás, al salir de misa irme, que a irte a la discoteca o la sala de fiesta con las amigas. Exactamente. Bueno, ¿se pierden amistades o se ganan amistades? Se ganan, porque yo creo que en el fondo uno lo que vive busca aquello donde se encuentra cómoda. Eso es. Es verdad, luego otros son conocidos, y conocidos de fiesta o conocidos de compañeros de clase, pero la amistad es aquello donde uno se encuentra. Eso es. Y eras un poquito, dices, bicho raro. Pues sí, la verdad Pero que sí. tú veías también la necesidad, porque tú no lo tuviste, de esa ayuda en la adolescencia. Sí. ¿O no la encontraste? No, a ver, claro, ahora desde la perspectiva de profesora... Me refiero en el centro escolar. Claro, en el centro escolar. Ahora, desde una perspectiva de profesora, digo, madre mía, es que es complicado, ¿no? Muchas veces yo me frustro mucho cuando digo, jolín, es que no he podido dedicarle esa sonrisa a ese alumno, o no le he preguntado cómo está, sabiendo que es de una situación difícil en casa, pero es lo que intento. Y con la asignatura de religión creo que puedo ayudar muchísimo más a esos alumnos, ¿no? Yo trabajo para centros públicos, y en un centro público tenemos de todo, claro. Católicos, cristianos que no han pisado una iglesia de que hicieron la comunión a lo mejor, o ateos incluso, musulmanes, evangélicos. ¿Y se apuntan en clase de religión? Sí, sí. Aunque sean de otra religión o no sean, o por lo menos ya hayan vivido en su familia. Sí, sí, sí. Pero es que además, aunque no se apuntaran, están en el centro. Eso es. Y estos que vienen a clase de religión son compañeros suyos, también les ayudas a que ellos sean un instrumento, ¿no? Eso es, un primer anuncio. Claro. Y muy importante, y luego me dicen, ay, pues profesora, que le voy a decir a mi madre que quiero hacer la comunión, bendito sea, o me está pasando esto en casa, o mire, tengo esta situación, pues sí que pueda ir un poco guiando, sobre todo ayudando, y creo que la asignatura de religión es la más necesaria y la más importante de todas. Para ti no es una María, por supuesto, esa historia, la importancia. ¿Y con los compañeros del centro, o de los centros donde has estado o estás? Pues hay de todo. Hay de todo, en la Viña del Señor hay todo. Hay compañeros que sí que te apoyan y que te ayudan y ven la asignatura como otra importante como el resto de asignaturas, pues música, educación física, etcétera. Pero hay otros que sí que cuesta un poquillo, porque claro, nosotros no opositamos, entonces como que nos miran así un poquillo mal y tal. Y yo, bueno, he tenido que estudiar 2 carreras también, ¿no? Algo de mérito tendré. Pero claro, yo lo único que quiero, independientemente de los compañeros, es que los chavales estén esperando que llegue la asignatura de religión. El horario de clase. Eso es. Y eso es lo que a mí me gratifica. ¿Y cómo haces para llamar su atención? Pues, ¿cómo lo hago? Porque cada día será como un parto diferente, ¿no? A veces la clase... Ya vi, un día me preguntaron en la universidad, me preguntaron, oye, ¿cómo son las clases en la universidad de teología y tal? Y digo, pues mira, igual que un parto, un día es con epidural y otro día es cesárea. Eso es. Pues hay temas que les llaman más la atención, hay temas que, pues bueno, pues no les gustan los libros, normal, están cansados de libros, de textos. Pues yo lo que hago es prepararme las clases en casa, es verdad que pues llevo más trabajo en casa, pero yo creo que así pues ayuda un poquillo más. Utilizo mucho la serie de The Chosen, que me ayuda a empatizar. Ahora hablaremos de eso. Ahora hablaremos de eso. Y yo creo que, no sé, con mi testimonio, porque también muchas veces me hacen preguntas existenciales, ¿no? Pues si Dios existe, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite lo otro? Y yo, pues mira, te voy a contar mi vida. Yo tengo un hermano así, mi madre ha superado 2 cánceres, ¿me podía haber enfadado con Dios perfectamente? Pues sí, pero no me enfado con Él, ¿no? Cuando vas madurando y demás, pues vas viendo que, pues mira, pues no se ha curado mi hermano, pero nos ha hecho más fuerte, nuestra familia está más unida. El sufrimiento, no hay que buscarlo, pero claro, viene, y cuando viene,
o lo llevamos o nos hunde. Exactamente. Pues, y si tenemos una ayuda de alguien que ha sufrido por nosotros y ha dado la vida, nos está enseñando a vivirlo. Eso es, y el sacrificio también. Y el sacrificio, exactamente. El sacrificio, le digo, venga, un último sacrificio, chicos, venga, cuando ya estamos en mayo, junio, que están ya de capa caída, que no tienen más ganas de estudiar, yo, venga, un sacrificio siempre es algo bueno. El que se sacrificó por nosotros. Efectivamente, ahí el autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, en otro libro, es una frase que repito yo mucho, en otro libro suyo dice que el hombre a quien el dolor no educó siempre será un niño. Eso es. Entonces, lo que nos saca de esa infancia, de pensar que todo es jaja, jiji, todo bonito y todo genial, y de una campana de cristal, es el sufrimiento. Eso es. Pero nos saca de ahí, nos hace maduros, nos hace adultos. El problema es que a mucha gente no tiene quien le ayude en ese momento y se puede, y esa es la realidad también en la adolescencia, si en la familia no han tenido esta realidad de apoyo, o no encuentra apoyo en los amigos, o no encuentra la fe, pues ahí está. Tú tuviste precisamente, lo has dicho así de pasada, pero quiero que insistas un poquito, aunque no nos metamos en la cuestión. Para ti el primer sufrimiento es tu hermano, que tú con 4 años no sabes, pero lo ves que es diferente. A los 11 años, cuando tu madre supera por primera vez o tiene la aparición de un cáncer. A los 11 años. A los 11 años. ¿Y la segunda vez? Cuando yo estaba en segundo de bachillerato. Segundo de bachillerato, justo para entrar a la universidad, para estudiar, que uno se está creciendo. Así Dos momentos en el que aquí la tenemos. Sí, sí, sí. Ya con su pelo rizadillo, ella nunca ha tenido el pelo así, ella tiene el pelo como yo. Y ya pues cuando le salió después de la quimio, súper rizado y con mucho flow. Dos superaciones de cánceres, que eso lógicamente a una niña de 11 años y a una adolescente de 18 que va a empezar su vida, dices, me rompe los planes y ¿qué pasó así? ¿Qué pasó por tu vida? Con 11 años yo no me enteraba mucho. Yo, es verdad que siempre he intentado ayudar en casa, pero con 18 años que tú ya sabes un poquillo cómo va la cosa, van a operar a mamá, nada más que estamos papá y yo, para mamá y para Juan, claro. Entonces yo decía, pues aquí hay que cambiar el chip, y ya lo cambié del todo, porque yo creo que fue el decir, hay que hacerlo todo en casa. Y claro, yo estaba en segundo de bachillerato y yo buena estudiante, Emilio, yo no he sido. No has sido buena estudiante. No he sido buena estudiante. Y encima era duro el momento. Y era duro el momento, entonces yo decía, pues vale, ¿cuándo me voy a concentrar estudiando? Cuando mi hermano se acostaba a dormir. Cuando ya estaba todo en silencio, yo a las 11 de la noche me ponía a estudiar. Y ahí es cuando me concentraba y dije, pues bueno, pues ya sé cómo... Empecé a aprender a estudiar a los 18 años en segundo de bachillerato. Y hice selectividad en septiembre. Y ya luego, pues también, justo en septiembre también se murió mi abuelo, hice selectividad, yo creo que me ayudó. Ese es mi hermano, le pusimos la beca en la graduación de Historia del Arte, porque como mi hermano siempre me ha acompañado todas las tardes estudiando, yo, pues Juan, yo me he graduado, pero tú también. Tú también te has graduado conmigo. Te has graduado conmigo. Ahí está. Así que él tiene también su carrera. La beca de graduado en Historia del Arte. Para ti hay una fecha clave, bueno, hay muchas fechas claves, lo que hemos contado son días claves. Hay una fecha clave también cuando conoces a tu marido. Hombre. Porque ya habéis casados 3 añitos nada más. Mi señor esposo, nos casamos en 2022. 2022, en julio. Años. Sí, 3 años. Es decir, que estáis en luna de miel todavía. Todavía. ¿Y se llama? David. David, como el rey vamos David. A mencionarlo, que se sienta parte de la historia. Sí, pero también hay un momento que quiero que no nos... Ahí estáis, ya estáis toda la familia. Sí. Quiero que no se nos escape, porque aquí tenemos que desarrollar algo más. Hay 2 momentos. Uno, el que dices, yo quiero dedicar mi vida a esa enseñanza de religión en la adolescencia, pero tengo que formarme. Y para eso necesito una formación. Y tú estás acabando ahora, después de haber hecho Historia del Arte, dicen, voy a estudiar Ciencias Religiosas. Sí. Quiero que me digas cuándo lo haces y por qué. Bueno, bien, tienes el ejemplo de tu madre, sí, que iba por delante. Eso es. Pero, ¿por qué? ¿Y qué piensan tu gente alrededor? Porque también hiciste un poco de tirón, ¿no? Llevaste a gente a hacer lo mismo que tú. Y sí, es el 5.º año, estás terminando, es una segunda carrera. Qué pena. Y luego hay otro momento, por son los 2 momentos, que es en pandemia. Estamos en pandemia 2020, pero a ti te cambia la vida 2020 en la pandemia por otra cosa. Eso y lo voy a dejar ahí para que lo cuentes. Pues en 2020 yo estaba terminando, justo me pilló haciendo el máster de profesorado aquí en la UCAM. Y claro, termino el máster de profesorado y justo después, en un momento de decir un poco
¿qué hago? ¿No? Pues a los 15 días de abril, que ya nos podíamos juntar entre pueblos, ciudades, no me acuerdo, pues conocí a David y 2 añitos después pues, nos casamos. Y bueno, yo le dije a David, yo después de esto, bueno, ya soy profesora de historia, pero yo quiero hacer esto porque mi madre para mí ha sido siempre el mayor ejemplo, no solamente mi madre, también ha sido mi mejor amiga en casa. Y ella fue maestra de religión, y entonces creo que era la DEI, lo que se sacaba, es un añito. DEI, ahora se llama DECA. Exactamente, un añito. Yo quiero estudiar eso, antes o después de Historia del Arte, pero yo quiero estudiar eso para saber... Es que son las cosas. Declaración eclesiástica de idoneidad. Y ahora hay que ver de capacitación, ¿no? Como es DECA, eclesiástica de capacitación académica. O sea, historias. Exactamente. Bueno. Pero claro, yo al ser de secundaria, nosotros tenemos que hacer lo que es el baccalaureatus o el bachiller en ciencias religiosas, que son 3 años. Claro, mi marido me dijo, ¿y por qué no te pones a estudiar una oposición? Y yo, pues sí, pero voy a intentar ver esto cómo va, porque si mi madre me dijo, claro, yo la escuchaba hablar cuando fui maestra de religión y me lo pintó tan bonito que dije, pues yo quiero eso, ¿no? Y conforme yo iba estudiando ciencias religiosas me fui picando. Las distintas asignaturas de Mariología, Cristología, metafísica, Biblia, sacramentos... filosofía, todas esas maravillosas, algunas más complicadas que otras, pero... Y dije, yo me quiero dedicar a esto, o sea, yo quiero seguir estudiando. Eso fue en 2024, en julio, acabamos de defender la síntesis, y pues gracias a Dios aprobé con el TFG el bachillerato. Y ahora estás acabando la licenciatura. Ya estoy acabando los 5 años, exactamente. Y claro, cuando yo siento algo bonito, o veo que algo me funciona o algo que lo tengo que compartir, esto es como el Evangelio, ¿no? Te llega y lo tienes que compartir a todo el mundo. Pues yo empecé a hablarle a mis amigas de, pues estoy estudiando esto y está súper chulo y me está ayudando muchísimo y creo que esta formación me va a ayudar a la hora de poder con mis alumnos trabajar mejor, y he metido a 4 amigas ya. ¿Has metido a 4 amigas a estudiar ciencias religiosas? Y me han dicho que es lo mejor que han hecho en este mundo. Y yo, pues bueno, si lo llego a saber antes, os lo digo antes. Bueno, pues ahora te queda invitar a muchas más, ¿no? Hombre, por supuesto. Y ahora cuéntanos qué pasó también en 2020, que me imagino que a lo mejor con la pandemia te pones a ver una serie o algo. ¿Cómo llega a ti esa serie y esa historia que también te ha cambiado la vida? También me ha cambiado la vida. En 2020 mi amiga Mónica me comentó, hay una serie que pues habla de Jesús, de los apóstoles y demás, pero estaba en inglés. Y a mí, que me hable Jesús en inglés, no, como que no empatizaba tanto con él. Ese Jesús en inglés no es el mío. No, entonces ya me esperé en 2022-2023, que ya se dobló al castellano, y claro, dije, bueno, ¿esto qué es? O sea, qué manera más bonita de llevar el mensaje de Jesús a la gente, ¿no? Y empecé a compartir la serie, pues en mi entorno, en mi familia, en mis amigos y en el aula. ¿Tú la seguías por las plataformas? Por las plataformas, sí, sí. Que luego ha ido saliendo. Ha ido saliendo poco a poco. Por temporadas ha ido saliendo en vídeos, en DVDs, Amazon la ha sacado. Bueno, y yo tengo compré la primera entera en la librería diocesana precisamente para usarla y para compartirla también. Eso es. Y ya en 2023 yo estaba trabajando en un instituto también de aquí de Murcia y empiezo a meter la serie. Porque claro, yo cuando voy a hablar de los apóstoles o del llamado, de los discípulos y demás, ellos tienen una imagen de apóstoles a lo mejor pues, demasiado mayores. No, que eran gente joven, y había mujeres también, y Jesús era así, y era humano, y lloraba, y reía, lo dice el Evangelio, pero claro, ellos no se van a poner a leer el Evangelio en sus casas, o sí, no lo sé. Pero a mí me sirvió muchísimo porque, aparte de que la serie utiliza música contemporánea, la importancia de los llamados, de Mateo, de Simón, cómo tenían ellos también sus problemas, sus cosas, y aún así fueron llamados por Jesús. Y me gustó mucho porque los alumnos empatizaban y querían seguir. Y una de las cosas mejores que tiene la serie es precisamente que muestra a un Jesús y unos apóstoles y una realidad humana, muy humana. Hay una crítica que le han hecho que quizá la parte de divinización queda un poco más escondida. Bueno, no sé si... Pero para entrar muchas veces entramos desde la experiencia humana.
Eso es. Claro, la serie, el director es Dallas Jenkins, que es evangélico, pero luego también Jonathan Roumie, que es el actor que hace de Jesús, es católico. Y me gusta también porque es una manera de decir ecumenismo, ¿no? Aquí no estamos solo los católicos, hay muchísimas realidades también dentro de los cristianos y la serie me ayuda mucho. Y también, sobre todo, para entender el contexto en el que se movía Jesús entonces, ¿no? Porque Dios se hizo hombre en un contexto, en un tiempo, en una lengua determinada, una religión determinada. Entonces, es importante que eso lo conozcan. Y eso es fácil precisamente la serie está muy bien ambientada y se entiende perfectamente. Es lo mismo que cuando uno va y visita Tierra Santa. ¿Has tenido ocasión de ir? No, es el viaje que tengo. Te falta pendiente. Pues cuando uno va a Tierra Santa, luego escucha el Evangelio en un domingo o lo lee en casa y tu mente se va directamente a los lugares, porque se encarnó. Si decimos Jesús se encarnó, significa que vivió en un tiempo, en un lugar y cuando uno pasa por esos lugares, por eso muchas veces los recuerdos de familias son siempre lugares. La casa de la abuela, el campo, aquella playa, los amigos de verano, porque nos situamos en carne, con gente. Eso es. ¿Y qué decían los alumnos? Pues ¿Y ese Jesús? ¿Quién es? Pero, ¿y ese Jesús? Ay, pues, y se reía y tenía amigos y tal. Pues claro que tenía amigos y no le gustaba lo que hacía y por eso no le quería y por eso lo quisieron crucificar y por todo eso. Sí, sí, sí. Les gusta, les gusta. Y de ahí, pues conoces, te vas metiendo más en la serie, vas investigando, entras en redes, historias y aparece una tal Paula. ¿Quién es Paula? Paula es la project manager, es como la cara de The Chosen aquí en España y estaban buscando voluntarios. Bueno, antes de buscar voluntarios ya estábamos compartiendo cosas de The Chosen. Yo le dije, pues lo estoy utilizando en el aula y me está sirviendo. Sacaron luego también lo de... Esa relación vía online, me imagino, ¿no? Eso es. Mensajes. Eso es. Y claro, pues empezamos a hablar y a ir compartiendo cosas. Y le dije, esto lo utilizo yo en el aula. Han sacado el aula de los elegidos, que son la primera y la segunda temporada, adaptada desde los 6 años creo que es, hasta los 20. Y es algo que la verdad que se agradece para los docentes, ¿no? Hace poco también hice un curso sobre cine, educación, utilizando la serie de The Chosen y vino muchísima gente también, o sea que la serie está ayudando. Y pues en eso de compartir y demás, pues me dice, ¿queréis veniros a un retiro? Pues el retiro de Cosa de Tres que está llevando ella también. Y claro, David y yo ya estábamos casados, entramos también en el retiro de Cosa de Tres como voluntarios y como testimonio también de matrimonio joven. Hasta que hicimos también el día 30 de octubre de 2025, hicimos un evento en la Filmoteca Regional de Murcia, que vino también mucha gente con un pequeño coloquio después del episodio. Y seguiremos haciendo cosas. Es decir, que ahora mismo, más allá de tu vivencia, digamos, de formación en la fe, acabando y tu vivencia creyente, el domingo, la Eucaristía, tus historias, eres voluntaria de The Chosen. Sí. ¿Voluntaria que coordina Murcia o que llevas o qué haces? Sí, en el voluntariado. ¿Es un equipo o cómo está eso? Está el equipo de España, pero al pedir voluntarios yo fui la única de Murcia que se presentó, entonces soy como la embajadora de la serie aquí en Murcia, entonces pues, es voluntariado. Quien quiera algo de Chosen, que te busque. Eso es, que se ponga Inés Oliva, Inés Oliva, de Chosen. Queréis saber algo, queréis tener algo, queréis saber qué materiales hay, porque se ha preparado muchísimo para utilización escolar, en distintos niveles. Infancia, infantil sería, primaria y secundaria, bachillerato y luego ya también para catequesis, jóvenes y demás. Bueno, o quien lo quiera utilizar, porque al final es un material bastante interesante. Genial, genial. O sea, es embajadora, fíjate. Sí. Y luego, como dices, porque lo has pasado muy deprisa y yo quiero que te detengas ahí un poquito. ¿Qué está suponiendo para tu matrimonio? ¿Y qué es eso? Cosa de tres. Porque ahora mismo, bueno, se está hablando, llevamos unos meses hablando, que para unos empezó como una pequeña broma y es muy serio. Eso que decían el giro católico. Que si las canciones y el nuevo disco de esta, ¿cómo se llama? De Rosalía, que si la película Los Domingos, que si la iglesia y tal. A mí me han preguntado, está la información que está saliendo, cómo los jóvenes están volviendo, jóvenes que quizá
sus padres no han vivido el acercamiento cristiano y ellos sí lo están encontrando y se sienten y están volviendo y hay una revitalización de la fe juvenil y claro, no es un giro, es una revolución. Eso es. Y en ese momento pues hay un montón también de cosas que están saliendo a nivel de matrimonios, y matrimonios jóvenes y adultos, que si Proyecto Amor Conyugal, los equipos de Nuestra Señora llevan un montón de años, pero cosas nuevas que salen, y entonces Paula también coordina una cosa y os invita a hacer esto de Cosas de Tres, que es otro grupo también de ayuda para matrimonios, ¿no? Sí. ¿Qué es eso que supone un retiro o cómo hacéis? Pues es un retiro pues de jovencitos. Esto es C3, ¿no? Cosa de Tres. Claro, Cosa de Tres. Es un retiro de laicos basado en Amor y Leticia del Papa Francisco y bueno, al final es un pequeño retiro de 2-3 días profundizando sobre todo lo que es el sacramento del matrimonio. Más bien en lo que sí que podemos potenciar, pues yo qué sé, economía del hogar, cómo educar a los hijos en la fe, también súper importante esto, ¿no? Porque sí hay un resurgir ahora cristiano, súper agradecida al Señor, ¿no? Pero si está pasando esto es también por algo. Si el ser humano al final está destinado a encontrarse con Él o ser trascendental, como lo quieran llamar hoy en día, ¿no? Démosle camino a eso. Hay una necesidad de formarse y de luego, como decías, transmitirlo. Eso es. Estoy viendo ahí parejas de jóvenes novios desconocidos. Sí, novios, estaban ya algunos prometidos, matrimonios también había. Este fue el último que hicimos en Valencia. O sea, no se trata de un movimiento nuevo, sino una serie de retiros cada cierto tiempo para profundizar en aspectos que tienen que ver con la vida conyugal y el matrimonio y los hijos, etcétera. Vamos acompañados también de un sacerdote, que es Antonio, el que está justo debajo del Cristo. Sí, sí, lo veo. Y ahí estamos. Es decir, en el fondo es otra cosa más de las tantas que Dios va suscitando para encontrarnos con Él. Eso es. Pues nos van a poner una foto para terminar, que es precisamente lo de la Filmoteca, lo que comentabas. Pues sitúanos, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué hacíais? ¿Qué hicisteis? ¿Y qué es eso de conviértete tú en un elegido? A ver, expláyate lo que quieras. Lo de conviértete en un elegido, ese código QR, lo pusimos en la pantalla para que la gente pudiera pues, enterarse de los próximos eventos que íbamos a hacer, de cuándo iban a salir las próximas temporadas, cualquier noticia así relevante de la serie, porque al final muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos, ¿no? y yo quería, es verdad que hay mucha gente en Murcia que conoce la serie, pero también hay mucha gente que no la conoce. Y este evento en la Filmoteca, con una capacidad de 400 personas, las entradas a los 10 días volaron, porque es que no quedaban más entradas. Yo súper agradecida de poder traer a la serie, de que Paula viniera también a Murcia. ¿En qué consiste este tipo de eventos? Consiste en proyectar un capítulo. Nosotros proyectamos el último de la segunda temporada, que es el del Sermón del Monte, la Bienaventuranza, que fue mi trabajo fin de grado. O sea que yo a ese capítulo... O sea, te lo sabe, vamos. Claro. Es un capítulo también muy interesante para gente que también no había visto nunca la serie o no había escuchado hablar de Jesús, porque había gente también que a lo mejor le interesaba el Jesús histórico. Pues a lo mejor por ahí se plantó una pequeña semilla. Y después de esa proyección hubo un pequeño coloquio en el que estuvimos comentando pues, algunas cosas de la serie o del mismo capítulo, un poco para enriquecer ese encuentro. Pregunta y coloquio abierto entre la gente. Eso es. O sea, es dar a conocer. ¿Y tenéis pensado hacer algo más, me dices, dentro de unos meses para Semana Santa? Para Semana Santa, hombre. Hacer otra historia parecida. Sí, eso es. Vamos a ver lo que podemos hacer. A ver lo que se puede. ¿Has conocido a Jesús? No me refiero a... Sí conoces a Jesús desde niña, lo has recibido en la comunión, los sacramentos y cada semana, pero a Jesús de Chosen, a Jonathan Romy, al actor. Sí, a los actores los pudimos conocer en la premier que tuvo lugar en Madrid, en Plaza Callao, en el Cine Callao, en 2025, creo que fue abril, no me acuerdo la fecha, la premier aquí que se hizo en España, y sí que tuve la oportunidad. La gente se abalanzaba como si fuera el mismo Jesús, yo, pero ¿esto qué es? Bueno, es lo que suele pasar al conocido, claro, y famoso. ¿Y qué impresión te dieron? ¿Eran conocidos, eran de tu familia, o dices, qué distintos son en la serie o aquí? ¿Qué va?
Súper cercanos, hubo un ambiente muy chulo en la premier, vinieron también los de Hakuna a cantar un par de canciones tanto en castellano como en inglés. La proyección se hizo en inglés con subtítulo en español. Vino gente, o sea, fue un encuentro muy chulo porque invitaron a mucha gente cristiana, católica, evangélica, de distintas confesiones. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Y ver que la serie nos unía tanto. ¿Y ahora sigue la serie en inglés o en español? No, yo prefiero en castellano. ¿La prefiero en español? Sí. Ese Jesús habla español. Bueno, pues Irene, ha sido un placer. Y además transmites lo que el nombre dice, transmites paz y transmites alegría. Yo no sé si se han fijado nuestros espectadores, pero no has dejado de sonreír en toda esta media horita que hemos estado. Déjanos un mensaje final. Ahora que empezamos un nuevo año, de deseo de un año nuevo o la Navidad, un mensaje navideño, aunque ya se haya terminado. Pues como yo he vivido la Navidad, ¿no? Por ejemplo, yo aprovecho siempre cada tiempo fuerte para resetear un poco, para decir cómo estoy, cómo está mi corazón, estoy dejando que el Señor entre en mi corazón, cómo están los pastores que yo tengo alrededor, ¿no? Cómo están los ángeles que yo tengo en el cielo, rezo por ellos. Un poco de parón, de reflexión, de conversión y que el Señor haga. Y que Él trabaje. Eso es. Pues es un mensaje estupendo para comenzar un año, hacer un reseteo. Si no lo han hecho, aprovechemos enero todavía, hacer este reseteo cuanto antes, porque de vez en cuando un parón es necesario. Yo recuerdo cuando éramos niños, decían, no cruces la calle sin mirar, párate. Pues ese parón nos salvaba la vida muchas veces. Y en mi época de niño había pocos coches, pero alguno pasaba. Muchísimas gracias, Irene. Muchas gracias ha sido a un placer. A ustedes, señoras y señores, pues ya lo saben. Ha empezado el 26, pero nosotros seguimos aquí hasta que ustedes quieran. Buenas noches, sean felices. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere y ustedes.